Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, en los últimos días hemos visto muchas noticias sobre el tema del cierre de la mina, que va a durar, no sé, 5 años, 10 años, 8 años, que va a costar 50 millones al mes, que va a costar 500 millones, bueno, tantas cosas que se dicen de la mina, ¿no? Uno de los que ha manifestado su punto de vista sobre la mina es el licenciado ambientalista Harley Mitchell, a quien lo tenemos vía Zoom, y él también dio a conocer su propuesta, ¿no? Para que entonces la comparta con nosotros aquí en Dumas Informa sobre el tema del cierre de la mina. Licenciado Mitchell, bienvenido y adelante, cuéntenos. Muchas gracias por la oportunidad. La verdad es muy bueno volver a tu informativo, especialmente con un tema que ya la ciudadanía merece un cierre. No solamente hablar del cierre de minas, sino el cierre de aquel periodo de intranquilidad que ha tenido la ciudadanía con respecto al tema. Y en realidad suena sencillo, no digo que lo es, normalmente las decisiones importantes no son sencillas, pero el andamiaje jurídico sí es fácil de comprender. El texto único de la Ley General del Ambiente establece una responsabilidad objetiva para quien utiliza un recurso y por alguna razón se ve obligado a abandonar su actividad. Esto es cierto con el título octavo de la Ley General del Ambiente, pero siendo más específicos los artículos 115 y 119 del Código de Recursos Minerales. Al momento de acabarse una relación jurídica minera, los bienes no ejercidos vuelven al Estado estos derechos. Sin embargo, es responsabilidad de la empresa que provocó la afectación el cierre de la misma. Esto es ventajoso. ¿Por qué es ventajoso? Además de porque cumple las normativas jurídicas escritas y vigentes. Aquí no tenemos que inventar nada, ni crear nada, ni legislar con todos los riesgos que últimamente eso involucra, sino que el financiamiento ya está dado. Yo hice muchas críticas a la gira de la semana pasada, la gira gubernamental con la sociedad civil. Y comparto mucho de lo que dijo la sociedad civil. Esa gira de jurídico no tenía mucho, no tenía nada. No podía servir para supervisar ni el estudio de impacto ambiental de la mina, ni los otros más de 30 estudios de impacto ambiental que suele mencionar el ministro de Ambiente. Eso lo hace con equipo especializado, con alguna técnica, con algún tipo de planificación que debía ser pública. Esto fue una gira. Sin embargo, sí es lo suficientemente importante que hayan ido para que la sociedad civil pudiera corroborar junto con los técnicos de que hay un mineral extraído y que se está perdiendo en cuanto a sus capacidades de ser valioso. ¿Por qué digo que es importante que ese mineral se utilice? ¿Por qué? Porque es el financiamiento para cerrar esa mina. Y Oiga, antes usted, del cierre, darle el mantenimiento ambiental que se necesita. usted dijo algo interesante, ¿no? Estaba leyendo parte de la opinión suya, que cuando se hizo el contrato o lo que fuera, cuando inició operaciones, debía existir ese recurso, ¿no? Para cuando se daba el cierre. Ahora se dio el cierre, entonces la empresa es la que debe cargar con esto, ¿no? Correcto. En términos sencillos, es quien contamina paga. Pero ya desde 1992, el 5 de junio, con la Declaración de Río de Janeiro de Medio Ambiente y Desarrollo, se estableció en el principio 16 que sin distorsionar el comercio y las inversiones, en principio, las afectaciones ambientales tiene que pagarlas quien las provoca. Y esto es un principio aceptado universalmente y que está acogido en nuestra normativa, como ya mencioné, en el título octavo de la Ley General del Ambiente, y técnicamente se llama responsabilidad objetiva ambiental. Lo positivo de esto es que la empresa, con todo y lo que la hemos adversado, tenemos que reconocer que la misma ha permanecido en el sitio haciendo algún tipo de adecuación ambiental. Pero a mi leal saber y entender, Dumas, esto no es suficiente. El Estado tiene que decretar que la empresa debe reparar la afectación. Y esta es la parte que quizás no comprendemos, la inacción del Estado para ver lo evidente, dado que el Estado, a través del gobierno y sus instituciones, tiene numerosos informes, numerosos expedientes
incluso algunos de infracción ambiental, de los que puede echar mano para decir, oiga, esta empresa provocó la afectación. Bueno, esta empresa es la que debe cerrarla. Y están Bueno, hablando sí. de que si van a buscar gobiernos amigos, que si van a llamar a una licitación. Y tú sabes, Dumas, de que en este gobierno, donde no han faltado, no digo que es el único porque la exclusividad no la tiene ninguno, ¿no? Pero el tema de el temor a la corrupción que tenemos los panameños ahora. Y cuando hay una mina de cobre involucrado, que es un tema que ya nos pone a temblar, la verdad sea dicha, el hecho de llamar a una licitación para algo que ya es algo que debe hacer otro, me parece ofensivo. Y me parece ofensivo porque las arcas del Estado no deben emitir un solo real para costear este cierre. Mira, te doy dos ejemplos. Primero, durante la plena crisis, el presidente de la República, 500 millones que la empresa había dado de finiquito que estaban en el contrato, y en lugar de invertirlo en la proporción que decía ese contrato de ley, los depositó en una bóveda. Desaparecido el contrato de ley, esto sigue siendo un ingreso del Estado. Esos 500 millones para mí son los candidatos principales a financiar no solamente el mantenimiento ambiental, sino eventualmente lo que mencionó el presidente Graciela de mí. La O sea plata está que, ahí, que tienes que pedirla prestada para seguirla debiendo. Panamá vive de plata prestada. Ahora para eso no me parece, y más existiendo este recurso. Y en segundo lugar, el concentrado de cobre que se encuentra todavía en el área ocupada por Minera Panamá. La gira corroboró y organismos de la sociedad civil han emitido sus informes, entre ellos el CIAM y la Unión Mundial para la Naturaleza, de que el mineral que se encuentra ahí está perdiendo sus capacidades para ser valioso, porque esto requiere de procedimientos. Estamos contra el tiempo. Y ese mineral, si cae en manos del gobierno, esto va a ser, tú tienes como mi edad, tú veías, no sé si veías o leías Mandrake el Mago. cómo no, cómo no, cómo no. Eso, si esperamos a que pase tiempo, esos 500 millones Ya y desaparece. este mineral, si llega a mano del Estado, eso se va a convertir, van a pasar una sábana encima y cuando quiten la sábana se va a convertir en bolsas de comida, en bicicleta, en estufa y en asistencialismo antes de mayo. O sea, tú sabes que lo que digo tiene base como para pensar eso. O sea, esto tiene que ser declarado, estos bienes, y yo no creo que el Estado pueda comercializarlos. La empresa debe ser ordenada a convertir este mineral en líquido para poder enmendar sus males y Exacto. enmendar lo que ha hecho al ambiente. Porque esto es muy subjetivo. Yo he visto a mí no me gusta la propaganda de la empresa. Yo trato, yo creo que tú sabes mi estilo, yo trato como de no calificar tanto Claro. al adversario, pero no me gusta la empresa porque ellos llevan muchachos allá a manosear estos desechos que si bien aparentemente no afectan la salud humana de inmediato, si sabemos cómo es Panamá, si llueve duro, ese desecho que en las manos humanas no es perjudicial, en las fuentes de agua sí lo va a hacer. Exacto. En grandes cantidades en el mar sí va a ser contaminante. Es más, para nosotros los que tenemos valores ambientales y para muchas personas que no han sido entrenadas en lo que nosotros, el solo hecho de que exista este tipo de actividad del solo tajo de la mina, el más grande, que mide kilómetros, 2 kilómetros de diámetro y que mide otro tanto de profundidad en medio de un bosque tropical. Uno se pone a pensar, oye, esto ya es una afectación, pero para otras personas, oye, pero si esto no está contaminando, si no usamos estos recursos que ya están disponibles para ese mantenimiento ambiental y eventualmente para ese cierre, entonces sí todos vamos a estar de acuerdo con nuestras lluvias, con nuestra impredictibilidad del clima, de que va a haber un evento de contaminación allá. Y este gobierno no puede seguir haciendo lo de costumbre,
Hay una cosa que no sé si no me he explicado para con respecto a este gobierno bien, y es que las decisiones ambientales no pueden ser llevadas por cálculo político. Las decisiones que llegan al poder, Son bueno, quizás científicas. sí, exactamente. Entonces, si dejamos que esto se pierda o esperamos a que llueva para que eso se contamine, ya es tarde. Así Hay que mismo. aprovechar que la empresa está ahí por sus propios propósitos, hay que encauzarla, porque no podemos decir que, bueno, de la bondad de su corazón va a seguir limpiando porque los recursos se acaban y hay que decretar que esos recursos que están ahí ya extraídos, independientemente de quién sean, si el Estado o la empresa, sean decretados para aquella limpieza. Y añadido a eso, los 500 millones de dólares que no sabemos dónde están o no sabemos si todavía están. Yo no sé si los he visto pasando por ahí en la calle como hoja de zinc todavía. Tiene que haber transparencia. Yes. Y de esta manera podemos demostrar como Estado, eh, gobernados y gobernantes, de que hemos aprendido la lección de la crisis a la que puede llevar a un país el hecho de intentar manejar recursos naturales como si fuera un tema político y no técnico. Así es. Bueno, como no, muchas gracias a Harley Mitchell, abogado en temas ambientales, conversando con nosotros, muy interesante. Le damos las gracias por haber participado, licenciado Mitchell, muy amable. No, muy amable usted por invitarme.